Muy buenos días, profesores. Hoy junto a mis compañeras Giovanna Farías, Eliana Miranda, Josefa Moreno y Sofía Romo y quien les habla Tamara González, presentaremos el tema embarazo ectópico. Lo primero que debemos saber es su definición. El embarazo ectópico proviene del griego éctopos, que significa fuera de lugar. Se refiere a la implantación del blastocito fuera del endometrio de la cavidad uterina. Se clasifican según la localización de la implantación. Aunque la trompa de falopio es el sitio más frecuente debido a las obstrucciones en esta impidiendo el paso del óvulo al útero, existen síntomas por los cuales se pueden identificar y sospechar como un caso de embarazo ectópico. Entre los factores de riesgo y las causas que aumentan las posibilidades de un embarazo ectópico están las enfermedades venéreas y el DIU. Los tratamientos pueden ser de intervención quirúrgica o no. Por ejemplo, tratarlo con medicamentos para impedir la proliferación de las células del embarazo y así evitar la futura ruptura de los tejidos. Y la opción quirúrgica, la cual es la principal, consiste en extraer el embrión y la tuba uterina dependiendo del daño generado. La incidencia anual de embarazo ectópico ha aumentado en los últimos 30 años. Aunque los avances en los métodos diagnósticos han permitido diagnósticos más tempranos, sigue siendo una condición que pone en riesgo la vida. Aproximadamente el 75% de las muertes por embarazo en el primer trimestre y el 9% de todas las muertes en embarazo son debido a los embarazos ectópicos. El 97% de estos se produce en las tubas uterinas y el 80% de estos se encuentran en la región apular. En Chile, en el año 2020, la incidencia fue del 1% al 2%. Diagnóstico. Primero se presenta una sospecha de embarazo ectópico debido a los síntomas referidos por la paciente. Se debe realizar una palpación abdominal para identificar síntomas de dolor o sensibilidad en la zona, pero sin embargo se requiere de anamnesis, es decir, un historial clínico completo de la paciente, sobre todo si ha tenido embarazos anteriores, y consultar por la fecha de última regla. Se requiere de marcadores plasmáticos placentarios, fundamentalmente de la fracción beta de la gonadotropina coriónica humana. Así podemos confirmar el embarazo, ya que durante este periodo esta hormona va a un aumento. Seguimos con la ecografía, donde se puede visualizar la ubicación de la implantación embrionaria y también se puede observar, por ejemplo, en la tuba uterina y el líquido libre en la cavidad pélvica, que sería el sangrado. Finalmente se realiza una laparoscopía en caso de no poder visualizar la ubicación del embrión para poder diagnosticar el embarazo ectópico. Bueno, el embarazo ectópico, no tiene una causa conocida y es por ello que no podemos hablar de etiología, aunque sí podemos hablar de una etiopatogenia asociada a factores de riesgo. Entonces, cualquier factor que afecte la capacidad de la tuba uterina para transportar gametos va a facilitar la patología. Todas estas condiciones que son susceptibles al embarazo ectópico tienen en común la producción de la lesión epitelial tubárica y o la interferencia respecto de la movilidad de las trompas. Por lo tanto, la etiología, o bien dicho, la etiopatogenia del embarazo ectópico es multifactorial. La implantación embrionaria requiere de la expresión de diversos factores, aunque muchos de ellos aún no han sido explicados. En las tubas uterinas suceden múltiples eventos embrionarios y cambios en el microambiente donde se va a desarrollar el embrión. Pueden existir condiciones ovulares que van a determinar que el trofoblasto alcance ya en la tuba uterina la capacidad de invasión antes de llegar a la cavidad uterina. Como también pueden haber condiciones locales que van a facilitar la implantación, como también las condiciones que van a dificultar la migración del huevo.
Por otra parte, tenemos diversos tipos de embarazo ectópico. El más frecuente de todos de los embarazos ectópicos es el embarazo tubárico, y este refiere a cuando el cigoto se va a implantar en la pared de la tuba uterina, y en la imagen a su derecha van a ver la clasificación según la ubicación donde se va a implantar y se establezca el embarazo. También tenemos el embarazo ectópico no tubárico, que refiere a la implantación se establece fuera del útero o de las tubas uterinas, ya sea, por ejemplo, en la córnea uterina, que es donde el útero y las tubas uterinas se encuentran. También puede ser en los ovarios, en el cuello uterino o bien en la región intraabdominal. Y finalmente tenemos el embarazo heterotópico, que es cuando coexiste un embarazo intrauterino, que es un embarazo normal, con un embarazo ectópico. En la imagen de la izquierda podemos observar un embarazo abdominal en la bolsa rectouterina o saco de Doppler. En una serie de 26 blastocitos implantados de 7 a 17 días aproximadamente, 9 fueron anormales. En 2 había ausencia de embrioblastos, y en algunos el disco germinal mostraba una orientación anómala. Es probable que la mayoría de los blastocitos anormales no hubieran mostrado algún signo de embarazo, por lo que serían abortados en el flujo menstrual sin haberse detectado. Y en algunos casos se forma la membrana placentaria y se conoce como mola hidatiforme. Por último, en la imagen de la derecha podemos ver que el embrión tiene alrededor de 2 meses de gestación aproximadamente y está a punto de escaparse por un sitio de ruptura en la pared tubaria que podemos observar que muestran las flechas. Aquí podemos observar una normalidad de la placenta a nivel del endometrio. Se observan unas vellosidades normales. Dentro de coágulos sanguíneos normales también, en la luz de la trompa se encuentran 3 vellosidades coriales de aspecto normal que contienen el citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto. Se observa la forma de las vellosidades, que es su contorno regular, el aspecto del epitelio trofoblástico y el estroma con solo escasas células. Hay casos en los que las vellosidades están en proceso de necrobiosis, generalmente rodeadas por una capa de fibrina. Aquí podemos observar una imagen más detalladamente del epitelio cuboidal simple, donde observamos el citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto. Y también podemos observar algunas vellosidades. En la primera imagen podemos ver el endometrio, que tiene un patrón inflamatorio con vellosidad corial que presenta un estroma con aumento de células histiocytarias y una infiltración con linfocitos y algunos polimorfonucleares neutrófilos. En la segunda imagen, abajo, podemos ver la pérdida de estructura normal con un patrón asociado a malformación ovular y se observa degeneración hidrópica del estroma de las vellosidades, así como un entorno definidamente irregular. En este modelo hay casos de contorno más irregular y ocasionalmente se acompaña de la proliferación de trofoblasto intermedio vellositario. Y en la otra imagen podemos ver un embarazo ectópico molar sin placenta y se observa una mola parcial con vellosidad voluminosa y engrosada por proliferación trofoblástica que presenta una cisterna central. Dentro de los factores de riesgo, uno de los más ocurrentes es haber tenido un embarazo ectópico anteriormente. Se sabe que si la mujer vuelve a quedar embarazada, lo más probable es que vuelva a existir otro embarazo ectópico.
Por otro lado, dentro de las infecciones de transmisión sexual, como la gonorrea o la clamidia, estas producen inflamación en las tubas uterinas o en los órganos que están cerca de estos, por lo que es también probable que se produzca esta patología. Como tercero, tenemos los métodos anticonceptivos. Uno de los métodos anticonceptivos es el dispositivo intrauterino, que sabemos que la mujer al tener este dispositivo es muy poco probable que quede embarazada. Pero, sin embargo, si la mujer llegara a quedar embarazada con el dispositivo intrauterino, se puede producir un embarazo ectópico. También tenemos que algunas investigaciones sobre los procedimientos de fertilidad in vitro que se realizan las mujeres también pueden producir un embarazo ectópico. Además tenemos las cirugías de tubas, que pueden ser la corrección de la ligadura de las tubas uterinas o el reparar algún daño. Esto también puede provocar un embarazo ectópico. Y finalmente, no menos importante, la edad. El que la mujer quede embarazada después de los 35 años también puede producir esta patología, o también puede producir la muerte materna. Bueno, para tratar un embarazo ectópico existen 3 formas, las cuales son la conducta expectante, el tratamiento médico y el quirúrgico. En la conducta expectante no hay una intervención directa y se realiza cuando no se puede localizar el embarazo por ecografía en mujeres clínicamente estables con una masa no mayor a 4 centímetros y cuando son asintomáticas. Se realizan controles bisemanales de la hormona beta-HCG y ecografías hasta lograr el descenso de esta hormona, y esto acaba con un aborto tubárico o una reabsorción intratubárica. En el tratamiento médico se utiliza un medicamento que se llama metotrexate, y los métodos de administración son a través de una punción en la tuba uterina con control ecográfico por la vagina, inyección intramuscular por vía oral y endovenosa. Se administran 2 dosis, las cuales la primera es con 1 miligramo por kilogramos, y la segunda dosis es de 50 miligramos por metro cuadrado de área de superficie corporal. Y en el tratamiento quirúrgico es cuando el embarazo no es viable o la madre presenta riesgos vitales, y puede ser por la paroscopía, que son pequeñas y varias incisiones en el abdomen, y la parotomía, que es una incisión longitudinal o transversal en el abdomen. Y los tipos pueden ser conservador, que consiste en la extracción del embrión sin la tuba uterina, se conserva cuando no hay daño, y el radical, se extrae el embrión y la tuba uterina afectada también. El embarazo ectópico, aunque es de baja incidencia en Chile, cada vez es más frecuente dentro de la ginecobstetricia, ocasionando muertes maternas y morbilidades. Como futuros profesionales, es importante educar a los pacientes sobre los factores de riesgo y síntomas que pueden llegar a ocasionar un embarazo ectópico, para así poder realizar un diagnóstico y tratamiento oportuno. Para reducir las complicaciones asociadas a esta patología, también es importante formar una buena red de apoyo para las mujeres y familias que estén pasando por esta situación. Estas son las referencias bibliográficas por donde realizamos la investigación. Disculpe. Muchas gracias por su atención.